Hola mis amores, ¿cómo estáis? Bueno, hoy os traigo el perfume amado, elegido dentro de la casa de Neadea. Como sabéis, tuvimos la oportunidad de probar todas las muestras de los perfumes femeninos que completan esta colección de Neadea. Y entre ellos, pues me enamoré, me llamó muchísimo más el olfato, el perfume de Ama. Veréis, todos los perfumes de Neadea están inspirados en lo que es la mitología pre-grecorromana, a la cual sobre todo se hace referencia a la diosa madre. La diosa madre creadora de todo, de la luz, de la vida, de la propia personalidad de la mujer. Y dentro de los perfumes de Neadea, sus 4 aromas son aromas que te dan como una personalidad. Sobre todo también porque los perfumistas que los han trabajado los han creado pensando también en la parte de la aromaterapia, esa sensación personal que te van a dar los aromas que los componen. Y yo creo que eso es precisamente lo que le crea una personalidad al perfume que luego puede ir más acorde a tu personalidad. Cuando compramos el perfume, aquí lo tenemos, este es el tamaño de 50 mililitros, por ahora solamente están las muestras o los 50 mililitros. Cuando nos lo compramos, nos dan el pergamino. El pergamino, aquí lo tenemos, nos cuenta cada uno de los aromas que componen este perfume. ¿Cómo son y qué es lo que nos crean, no? Por ejemplo, tenemos Amiris, que es un aceite esencial de sándalo de Amiris. Es considerando un aroma afrodisíaco y empleado además como fijador natural. Con su aroma cálido, místico y exótico, ayuda a profundizar la respiración y a liberar tensiones. Eso era Amiris, pero nos cuentan sobre la vainilla, la bergamota, la madera de cedro. O sea, tenemos todos los aromas en un conjunto que desde luego me ha encantado leer cómo se tiene esa personalidad de la aromaterapia de estos aromas aquí. Lo cierto es que el conjunto de los aromas de este perfume le dan una personalidad al perfume de Ama, que es elegante, exótico y muy sensual. Esa es la característica de este perfume. Te lo voy a enseñar, te voy a contar las notas y lo comentamos. Aquí tenemos el perfume, como te digo, viene en este extracto de perfume de 50 mililitros. Vemos cómo es el perfume. Este es el cofrecito que viene, así. Por supuesto, una tarjetita en la que es la garantía del perfume. Y aquí lo tenemos. Son perfumes de inspiración italiana, pero fabricados en Grasse. Allí le dan toda la calidad a este extracto de perfume. Mira, mira cómo ya llevo un trocito de perfume porque realmente es muy agradable. Y aunque es un perfume que por su composición de flores principalmente lo puedo utilizar en cualquier época del año, os digo que su aroma es de esos aromas deliciosos para ponértelo casi cuando anochece, en verano, ¿no? En otra época del año, en cualquier momento, pero en verano me lo pongo cuando empieza a anochecer, para esos ratitos de paseo que sopla un poquito de brisa y tal, y dejas que ese extracto de perfume salga lentamente de tu cuerpo, que te rodea y te sientes, wow, bellísima. Así es este perfume, voy a leerte las notas y lo comentamos. Ama es un perfume del año 2020 de la familia Oriental Floral, con notas de salida de jazmín egipcio, iris, salvia, peonía, bergamota de Calabria, limón siciliano, notas de corazón, cedro de Atlas, hoja de pachulí de Indonesia, sándalo y almizcle blanco, y notas de fondo haba tonka, almizcle blanco, ámbar, vainilla y benjuí de Siam. Es un extracto de perfume. Te puede durar de 9, 10 horas o incluso más. Con una intensidad media ligeramente alta la primera hora y luego la tenemos en intensidad media. Hay que decir, no hay que confundir cuando decimos extracto de perfume de que vayamos a tener un monstruo de perfume que tenga una intensidad altísima. Los extractos de perfume
tienen una densidad más grande, tienen menos alcohol y están pensados para que cuando lo pones en tu piel, la evaporación y vaya siendo más lenta, se queda más tiempo pegado en nuestra piel y se evapora más lentamente. De ese modo se alcanza mayor duración y su estela puede llegar a ser incluso más personal dependiendo de la temperatura, los sitios en que nos lo ponemos, ¿de acuerdo? Pero luego también depende mucho de la persona, como pasa siempre. Quizá y te podemos recomendar el perfume más largo del mundo en su duración y que a ti te dure un suspiro, porque esto siempre es complicado. Pero bueno, vamos a su mundo de aromas. Verás, un floral oriental. Esa es la descripción de este perfume. Pero que se convierte en algo bello, delicado, exótico, muy bonito. Verás, tiene desde luego un carácter ligeramente dulce. Ya cuando sale, aunque le han puesto bergamota, limón en el inicio, ese frescor de estas frutas cítricas, desde el inicio ya se va a mezclar con un conjunto floral dulce. Del propio dulzor de las flores, porque aunque tiene abatonca, tiene vainilla, sí es cierto que es como si jugaran con el néctar de las flores, en un conjunto que es delicioso. Sí que es cierto que este conjunto donde ya tienes el jazmín, la peonía, el iris, le va a dar muy ligeramente un toque atalcado a estas flores blancas, frescas y dulces. Pero el toque atalcado, yo creo que aquí le da ese toque de elegancia a esta delicadeza floral dulce. Luego nos encontramos distintas notas, flores, que podrían darle una tonalidad ligeramente exótica. Algo entre medias de estas flores blancas y dulces que hace como decir, uy, qué curioso, qué aroma, que te atrae como diciendo, ¿qué tiene? Que es muy bonito a la vez que delicado y muy bonito. Pues eso, muy bonito, desde luego que sí. Este dulzor floral se permanece en el perfume durante mucho tiempo. Aunque tiene madera de cedro, pachulí, son notas que incluso el sándalo, que se pueden pegar a la piel, pero no es un perfume especialmente amaderado. Lo que va a permanecer en nuestra piel sobre todo son esas notas. Cuando va pasando un poquito de tiempo, las notas florales se van haciendo un poquito más presentes porque lo que ha sido las notas cítricas, del limón, de la bergamota en ese inicio, se disipan y dejan que las flores tomen mejor cuerpo y mejor intensidad en lo que va a ser el almizcle y los tonos dulces de la vainilla y el abatonca que se unen a ese conjunto floral que siempre vamos a tener presente. El dulce es que es un dulce tan delicado, tan bien equilibrado, que no estamos hablando de un perfume goloso. Así, de este modo, estos almizcles hacen una base muy rica alrededor de estas flores y los tonos dulces. Y luego, poquito a poco, cuando ya prácticamente el perfume va muriendo en nuestra piel, sí que es más posible que nos encontremos, más que los tonos amaderados, los tonos de los distintos ámbar que nos encontramos, el ámbar normal y el ámbar del Benjuí de Siam. Todos estos ámbares unidos a la vainilla nos van a dejar un tono ya a ras de piel del perfume que es como un ámbar dulce, muy ligeramente floral, porque ya cuando vamos finalizando prácticamente las flores han desaparecido y te dejan como una parte tan bonita, tan delicada, ya como las últimas horas de la noche, el último atardecer del perfume sobre tu piel. Es muy bonito. Todo además, lo que conforma este perfume es delicadeza, porque aunque tiene tonos cítricos ligeros metidos entre medias de los tonos florales, los tonos florales delicados, porque aunque tiene algunas notas que podrían resaltar más en nuestro olfato, lo hacen siempre muy bien unidos, tejidos entre ellos.
Los tonos dulces también, que como te digo, más que sentir aquí un pastelito de vainilla, lo que sientes es como el néctar dulce de las flores, que luego poco a poco se va transformando en el néctar del ámbar. De este modo juega con las tonalidades, con esa preciosidad de perfume. Realmente es un perfume que a mí me hace sentir muy bella. Es un perfume que por sus distintos tonos florales tiene esa elegancia, tiene su toque de exotismo y desde luego tiene un toque sensual, que esto es divino para sentirte elegante, guapa, poderosa, dentro de lo que es la delicadeza de un aroma. Creo que dentro de lo que es la colección, por supuesto, cada perfume es personalidad, que eso está muy bonito. Y dentro de esa colección, lo bonito es poder probar cada uno de ellos, como yo hice probando su set de descubrimiento. Qué mejor manera de poder probarlos y sentirte identificada con cada perfume. Es un aroma unisex. Yo creo que dentro de lo que es toda la colección, veréis, Neadea son dos partes. Tiene una colección femenina y luego está la otra colección masculina, que desde luego están pensados en estas tonalidades que identifican más al hombre o a la mujer. Por supuesto, siempre dentro del mundo de la perfumería nicho pueden ser perfectamente unisex, pero sí que es cierto que este perfume está muchísimo más del lado femenino, o sea, tú lo hueles y difícilmente por los tonos vas a decir que es masculino, muy difícilmente. ¿Qué te gusta? Perfecto, que aquí no decimos nada a nadie, perfecto, ¿te gusta? Disfrútalo. Pero es un perfume que está mucho más del lado femenino. Siendo un perfume nicho, ¿es extravagante? ¿Es raro? ¿Alguna nota a tener en cuenta? Yo creo que principalmente es que te gusten los tonos florales dulces, básicamente. Que tenga ese tono de dulzor, claro, es que cuando hablo, por ejemplo, con seguidoras, depende mucho de su facilidad de la aceptación de los tonos dulces. Esto es un tono floral dulce muy bonito, que equilibra muy bien los aromas. No es excéntrico, solamente que luego va a depender de tu gusto real, tu gusto personal hacia lo que más te gusta. Por eso digo que, por ejemplo, en su colección había aromas que eran más del lado de la rosa, más perfumes aún más atalcados, de todo, ¿no? Un poquito de todo, incluso algunos aromas un poquito más acuáticos, porque lo ves, esto es todo personalidad con respecto a esos aromas. A mí este me encantó y también además es que lo decidimos entre yo, mi hija, mi pareja, para que así fueran parte de ese perfume que nos gustase a todos. Así que bueno amigos, desde luego es muy bonito e interesante conocerlos todos. Tengo el resto de la colección en muestras y yo os las voy a reseñar todas para que podamos conocerlos, descubrirlos, que siempre estamos descubriendo perfumes de todo el mundo y de todas las inspiraciones. Seguiremos conociéndolos, así que bueno amigos, espero que este vídeo os haya gustado. Os voy a dejar tanto la página de Neadea como de una perfumería aquí en España donde tienen estos perfumes que podemos probarlos, visitarlos, decidirnos cualquier cosita, ¿de acuerdo? Todo os lo dejo abajo. Un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.